en este momento Centroamérica está cediendo ante la tentación de cualquier tipo de autoritarismo. Es decir, es una región que tiene buena parte de su riqueza en su posición geográfica. Es una región de paso, es una región de paso de gente, es una región de paso de drogas, es una región de paso de escalas de aviones. Entonces, es una región de convergencias, que siempre ha sido la periferia de la periferia, que siempre ha sido una región profundamente empobrecida, una región de donde se sacan recursos naturales o personas para llevar a cabo proyectos en otros países, pero que ha sido empobrecida no solo por la geopolítica global, sino también por sus propios dirigentes. Es decir, es una región profundamente saqueada. Y en este sentido, es una región que ha ido perdiendo la paciencia. Es decir, es una región a la que la democracia le dice muy poco y cada vez le dice menos, en la medida en que lo que importa es que se resuelvan los problemas, que este atravesamiento de la geopolítica global te va dejando, ¿no? Es decir, un nivel de inseguridad es muy duro, un nivel de violencias, un nivel de funcionarios terriblemente corruptibles y corruptos, un nivel de arbitrariedad y discrecionalidad. Es decir, que cuando nosotros decimos la justicia no está llegando a las personas porque Nayib Bukele la está administrando a su medida, a veces no tomamos en cuenta que en realidad la justicia nunca ha llegado a las personas y que Nayib Bukele no está ofreciendo justicia equitativa, pero está ofreciendo quitarte uno de los grandes problemas de la región, que es las pandillas. Es decir, Centroamérica vuelve a caer en esa tentación del totalitarismo porque sabes que al interior de Centroamérica muy poca gente va a mostrar preocupación por fragilizar aún más procesos democráticos que en realidad siempre fueron muy incipientes. Creo que los desafíos más urgentes de Centroamérica son los desafíos estructurales. Y aquí hay una discusión y un debate muy largo, ¿verdad? Es decir, si realmente eleváramos los niveles educativos de la gente, a mí me parece que la gente se volvería crítica al totalitarismo. Voy a poner un ejemplo. Centroamérica tuvo un momento en el que tuvo ciertos gestos de avanzada en la región de América Latina al menos. Por ejemplo, en El Salvador nosotros tenemos a la primera mujer graduada de ingeniería de toda Hispanoamérica. La primera doctora en ingeniería es salvadoreña. ¿Por qué? Porque los gobiernos liberales de mediados, finales del siglo XIX, fueron gobiernos que se propusieron volver al Estado laico. Y para volver al Estado laico descubrieron que necesitaban convencer a las mujeres, y para que las mujeres se convencieran y se separaran de la visión eclesial, había que educarlas, había que instruirlas intelectualmente. Y de una manera muy utilitarista descubrieron que esto funcionaba, ¿no? Dicho este ejemplo del siglo pasado, pensaba que en el fondo, digamos, lo que tenemos que hacer es apostarle a medidas de mediano plazo, es decir, apostarle a construir pensamiento crítico. Un discurso tan populista como el de Bukele o tan populista como el de Yamatei o el de Ortega pega cuando nosotros tenemos estructuras y procesos de pensamiento social que se construyen a través de estructuras lingüísticas muy simples, es decir, estructuras lingüísticas, digámoslo así, como dicen los psicólogos, ¿no? De causalidad directa, es decir, frente a un mal, una solución. Frente al mal de las pandillas, mano dura y militarización. Entonces, claro, la causalidad directa hace que el apoyo a este tipo de totalitarismos crezca muchísimo. Pero si nosotros eliminamos la posibilidad de la causalidad única y complejizamos los procesos de pensamiento, entonces me parece que podemos avanzar, pero eso es muy lento, ¿ya? Pero tengo la impresión en este momento que no hay atajos. Es decir, que cualquier proyecto político progresista que quiera de alguna manera construir una región centroamericana más digna, más solidaria, más amable para sus habitantes, tiene que pensar estrategias a 10 años, porque estos totalitarismos no se van a agotar tan rápido. Los nicaragüenses se alzaron hace 3 años pensando que se iba a poder sacar a Ortega, y el apoyo mayoritario de buena parte de la sociedad, de buena parte de los dirigentes, de los empresarios, del ejército,
ha mantenido a Ortega en el poder durante muchísimo más tiempo. Se pensó que se le podía sacar con elecciones y lo único que él hizo fue meter presos a 20 y pico de candidatos opositores que están presos. No se puede jugar frente a proyectos y a propuestas totalitarias, sí, con las reglas clásicas de las democracias tradicionales. Se tiene que pensar por fuera del manual, me parece a mí. Es decir, no hay otra manera. Y creo que Honduras ha sido, digamos, estaba completamente agotada, pero Honduras llegó hasta un golpe de Estado. Digamos, el golpe de Estado en Centroamérica en el siglo XXI es de Honduras. Entonces, digamos, Honduras parece haberle encontrado la funcionalidad de los procesos democráticos. No así el resto de la región, que sigue sintiendo, y eso nosotros lo veíamos venir desde sondeos como el Latinobarómetro, que, digamos, en el caso de El Salvador, por ejemplo, tenías números donde el 70% de los encuestados decían que preferían dictador si ese dictador solucionaba los problemas de la vida cotidiana que se tienen. Entonces, frente a eso, pues... Yo creo que en ese sentido cada país está tratando como de reorganizar los movimientos de la sociedad civil. Guatemala ha tenido un movimiento de sociedad civil que probó su fuerza y su músculo político al sacar a la vicepresidenta y al presidente Otto Pérez Molina en su momento, pero que sin embargo, de alguna manera, claro, lo que sucede es que el Estado centroamericano, si puedo generalizar, ¿verdad? Aprende muy rápidamente la lógica de los movimientos sociales y muy fácilmente puede desarticular estos movimientos. Entonces, yo creo que en la región en este momento tenemos movimientos que están muy desarticulados. ¿Qué es lo que toca? Volver a articular, volver a dialogar. Toca pensar online y offline. No se vale solo hacer una de las dos cosas. Es decir, tenés que tener como movimiento social presencia en la tecnopolítica, pero también en la esfera física, en la calle. Es decir, toca como jugar en una especie de contrapunto y entender estas lógicas, ¿no? Eso implica que los movimientos ciudadanos, los movimientos sociales tienen que ser movimientos transgeneracionales, de las generaciones que sabían hacer lucha social offline, dialogando con las generaciones que saben hacer lucha social y ciberactivismo. Creo que eso es un elemento, un componente fundamental. Y creo que Centroamérica tiene que volver a recuperar la memoria de sus luchas. Estamos como perdiendo mucho la memoria y eso es algo que les interesa a la gente que tiene el poder. Y no me refiero solamente al poder político, o al ejecutivo o al legislativo, a la gente que tiene el poder paralegal. Le interesa que no tengamos memoria, le interesa que no hagamos análisis complejos. Entonces, a mí me parece clave que el movimiento social sea capaz de recuperar esto. El tema migratorio entre República Dominicana y Haití es un tema, otra es que uno tiene que historizar, ¿verdad? Es un tema muy complejo y que tiene un historial de abusos de muy larga data. Pero lo que nos coloca el tema del muro entre República Dominicana y Haití es la facilidad que nuestros países en la región de Centroamérica y Caribe tienen para olvidar que venimos de un mismo tronco común. Es decir, la facilidad con la que el presidente Nayib Bukele, por ejemplo, creó una policía de frontera, es decir, una border patrol salvadoreña para parar la migración cuando Donald Trump lo ordenó, es impresionante. Es decir, es esa misma alerta que se coloca cuando crean este muro, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que de un día para otro se olvide que de Centroamérica y Caribe es una región migrante? ¿Cómo es posible que sigamos criminalizando la migración? ¿Cómo es posible que sigamos pensando que el migrante es el negro, el que trae la COVID, el que viene como pandillero? Es decir, ¿cómo es posible que siempre el mal venga de fuera y no venga de las propias corrupciones que tenemos dentro, ¿no? Entonces, es decir, esta facilidad para encontrar chivos expiatorios
creo que es la mayor alerta cuando el discurso sobre la migración se instala en sociedades como las nuestras. Yo creo que Centroamérica y Caribe, pero sobre todo Centroamérica, es decir, la región continental, vuelve a lanzarnos la pregunta sobre qué significa hoy, no solo ser migrante, sino también si tenemos que acuñar de nuevo el término de exiliado político. Es decir, porque el tema de la migración está bastante instalado en América Latina. Venezuela ha exacerbado mucho también esa discusión sobre el tema migratorio. Sin embargo, poco estamos hablando sobre lo que implica o cuáles son las diferencias específicas en el tema de los exilios. Y el tema de los exilios es un tema que está volviendo, de la persecución política, es un tema que se empezó a instalar en Honduras desde la persecución y el asesinato de gente como Berta Cáceres, ¿verdad? Es decir, contra los ecologistas. Guatemala tiene más de 50 fiscales exiliados que han tenido que salir porque la persecución ya es muy fuerte. Y no es lo mismo pensar un migrante que sale por otras situaciones que 50 fiscales que tienen que salir de Guatemala, o aproximadamente 20 periodistas y 25 activistas políticos de El Salvador, o ya cientos de políticos y de periodistas en Nicaragua que han tenido que salir por la situación del régimen. Entonces, creo que también ese es otro elemento que Centroamérica nos obliga a plantearnos o a replantearnos. Es decir, un tema que nosotros pensábamos que estaba olvidado y sin embargo sigue pasando. Es decir, Centroamérica nos obliga a recordar como región que tenemos que seguir pensando el tema de los exilios, el tema de los asilados, el tema de los, sí, de un cierto tipo de persecución que los estados tratan de invisibilizar y que se cuela como movilidad o como migración o como, ¿sí? Pero que tiene otro tipo de lógica.